Arranco ya la primera clase de, como veis, de blockchain e IoT, Internet de las Cosas, encaminadas o un poco enfocadas al sector del transporte por carretera, al sector logístico y de almacén en general. Bueno, mi nombre, ante todo, mi nombre es Juan Pedro, ya me conocéis de otras acciones formativas de este programa de nuevos profesionales digitales. Soy consultor de VERS Consulting, consultor en digitalización. Y bueno, este programa está enfocado, este programa de formación NPD, que está coordinado por Extremadura Avante y está dentro del proyecto Conecta Pyme 4.0 e Interreg, como ya sabéis de los otros cursos, pues está enfocado a dar talleres o cursos muy concretos en materias muy concretas, materias tecnológicas, materias de digitalización para profesionales tanto del sector tecnológico como de otros sectores. Por eso hay píldoras o hay talleres formativos que van en referencia al sector logístico, al sector del transporte y otros, bueno, que habéis visto como el de BIM o se están produciendo ahora también paralelamente como el curso de BIM en la construcción. Bueno, la idea es un poco especializarnos y un poco introducirnos en materias tecnológicas un tanto desconocidas, muy específicas, materias tecnológicas que a nivel empresarial y a nivel profesional nos pueden ampliar, ayudar a ampliar o mejorar nuestros horizontes en este nuevo mundo digital que se nos ha abierto desde hace un tiempo. Bien, esta formación concretamente, la de IoT y blockchain en el transporte de mercancías por carretera, nos quiere dar un enfoque de blockchain, esa herramienta o ese sistema de empaquetado, de información empaquetada, que ya habéis visto en otro curso, algunos de hecho, creo que algunas repetí, me parece. Y bueno, ese sistema, cómo se puede enfocar o cómo se puede trasladar a la logística, al transporte y al almacén para sacar el máximo rendimiento. Y luego también el Internet de las Cosas, también aplicado a la sensorización, automatización en todos los procesos logísticos, desde el almacenamiento hasta el transporte. Yo voy a contar un poquito lo que se va a ver a lo largo de estos días, mientras sigo dando paso a compañeros y compañeras. Un poco os voy a comentar lo que vamos a ir viendo a lo largo de todos estos días. Buenos días, Francisco. Me estáis dando los buenos días. Bueno, mirad, también os hablaré un poquito de los ponentes que vamos a tener a lo largo de este curso de Internet de las Cosas y Blockchain. Bueno, mañana tendremos a Pedro Pablo Fuentes. A Pedro ya habéis podido coincidir con él en el curso de digitalización del sector logístico, el que nos habló un poco de la parte de almacén, un poco de la parte de logística y de cómo... Lo perdí. O qué pautas hay que seguir para digitalizarlo. Y bueno, la idea de Pedro es un poco hablar del Internet de las Cosas aplicado al almacén y aplicado a los distintos procesos dentro del almacén. Pues desde el control del frío, control de la temperatura, el control y monitorización de los distintos procesos de empaquetado y de almacenamiento, y todas las pautas que hay que seguir para hacerlo de una manera correcta y poder aprovechar estas herramientas y estos sistemas de IoT aplicados a un almacén y a todos los procesos. A Pedro lo tendremos mañana. Pedro, bueno, los que no lo conocéis del curso, como os decía, de digitalización en el sector logístico, Pedro es docente, experto en comercio, en gestión de almacén e imparte certificados de profesionalidad de ese ámbito. También es un gran conocedor del mundo digital y tecnológico en todo el ámbito logístico y del almacén, que es un poco de lo que os hablaré mañana enfocado a estas herramientas de IoT y blockchain. Luego vamos a tener a Javier Ramos. Javier es, bueno, perdonadme que quite un momento la pantalla, si me veis a mí mejor, ¿vale? Ya que estamos todos, pues si me veis a mí un poquito mejor. Bien, bueno, Javier es fundador, bueno, y CEO de BioBig, que está dedicado a sistemas de sensorización, sobre todo a nivel de alimentación. Pero bueno, hoy hablando con Javier, que aparte tengo la suerte de que es un gran amigo, pues Javier, que es experto en microelectrónica, que tiene máster en microelectrónica y bueno, ha sido personal de la Universidad de Extremadura durante 6, 7 años, me parece incluso más, creo.
Bueno, Javier me comentaba hoy que la idea es un poco el introducirnos el concepto o conceptualizarnos lo que es el Internet de las cosas. Que a veces tenemos unos estándares creados sobre Internet de las cosas, sobre los sistemas y sobre los aparatos que sostienen estos sistemas. Y él va a tratar un poco de quitarnos esos estándares y enseñarnos que no solamente el aparato se puede adaptar al sistema, sino que se puede hacer también de viceversa y un poco explicarnos las pautas de diseño de una herramienta de IoT y cómo poder aplicarla. Un poco lo que nos va a enseñar es centrarnos en ese concepto que muchas veces tenemos un concepto muy específico de lo que es Internet de las cosas, muy aplicado a nuestro día a día, a la domótica, a los electrodomésticos o a pequeños aparatos que, por ejemplo, la actividad física nos ayudan. Bueno, pues Javier nos lo va a centrar un poquito y nos lo va a conceptualizar. Luego, entrando ya más en el apartado de blockchain, vamos a contar con José María Vela, que ya estuvo con nosotros en el curso de blockchain, bueno, que es director de programas de INCIDE y es, bueno, es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Bueno, él lo va a enfocar un poquito a lo que es el blockchain, a todo lo que es el transporte, todo lo que es la logística, enfocándolo un poquito a sistemas de control y localización del transporte por carretera y sistemas de trazabilidad. Va un poco a aplicar ese sistema blockchain, esas herramientas de blockchain que habíamos visto en cursos anteriores o en el curso anterior, y la va a aplicar un poquito a lo que es el sector del transporte y la logística. Igual que, pero por ejemplo, lo va a hablar un poco, Pedro Pablo lo enfoca más un poco el IoT a lo que es la logística, José María nos lo va a enfocar blockchain a lo que es la logística y el transporte. Bueno, y luego vamos a contar con personal especializado de Telefónica. Vamos a encontrar concretamente con Jorge y con César, que están trabajando en un proyecto fantástico, un proyecto tecnológico. Yo no solamente diría tecnológico, diría también un proyecto empresarial de Telefónica que es muy interesante. Ellos trabajan o llevan la coordinación de la plataforma, parte de la coordinación de la plataforma Activation Program, el programa de activación, que es una plataforma de Telefónica que ofrece herramientas y soluciones tecnológicas a emprendedores, a gente que está emprendiendo y que desea pues, utilizar ese tipo de herramientas pues, de Internet de las cosas, blockchain, machine learning, bueno, pues introducirlas dentro de esa estructura de la nueva empresa. Entonces, la idea un poco de César y de Jorge es explicarnos esa plataforma, explicarnos herramientas, sobre todo enfocadas dentro de blockchain e IoT a lo que sería su plataforma, su programa. Vais a ver que está estupendo, está genial. Y bueno, nos va a explicar un poquito, incluso os puede dar ideas para que podáis utilizar esa plataforma o esa herramienta para trabajar herramientas pues, de IoT, de blockchain, como comentábamos antes. Está enfocada mucho a emprendedores, a emprendimiento y a dotar de herramientas tecnológicas de última generación, herramientas tecnológicas avanzadas a empresas y a emprendedores que a lo mejor no pueden o no tienen esa capacidad económica para poder dar un servicio o tener herramientas tan completas. ¿De acuerdo? Bien, y hoy vamos a tener a Carlos. A Carlos vamos a tener a José Antonio, que van a hacer un poquito la introducción. Carlos nos va a hablar un poquito de la parte de Internet de las cosas, una pequeña introducción para que entremos un poco en materia, ya que estamos hablando de dos herramientas que luego tanto Pedro como Javi, bueno, como Javier, perdonad, como Jorge y César o como José María nos lo van a incluir en un contexto más enfocado al transporte, a la logística, etc. Pero hoy tanto Carlos como José Antonio nos van a hacer una introducción a lo que sería Internet de las cosas y a lo que sería blockchain para luego seguir o enfocarlo a lo que sería el sector logístico o el sector del transporte. Bueno, más o menos es un poco todavía mañana tendremos seguro a Pedro y el resto de los días, bueno, pues iremos confirmando qué días pueden los ponentes, porque en principio puede ser que haya un cambio entre José María y los coordinadores de Telefónica, César y Jorge, que haya un cambio de fecha, lo que se tenía previsto, lo que sería finalmente.
Y bueno, yo creo que un poco hecha la presentación, lo que esperamos conseguir es que adquiráis los máximos conocimientos de estas herramientas tecnológicas y de estos sistemas tecnológicos, que os aporten o os den ideas para luego ir creciendo en formación en estas herramientas para vuestros negocios, para vuestros clientes y bueno, conocer también pues estos sistemas digitales que hoy en día y más aquí en Extremadura son bastante desconocidos y quizás estamos un poquito intentando abrirnos paso en estas nuevas tecnologías y en estos nuevos sistemas. Bueno, y yo, sin más preámbulos, no sé si estás ahí. Un segundo. Carlos, José Antonio, ¿estáis por ahí? Sí, Por sí, yo aquí, estoy por claro. ahí. Vale, vale. Buenas, es que se me ha hecho acople. Pues nada, yo si no tenéis ninguna pregunta acerca de la formación, bueno, comentaros un poquito, un par de cosas antes de que entre Carlos, de lo que es la formación. Los que ya lo habéis hecho lo sabréis, los que no os informo hoy. Todos los vídeos de todas las clases que se irán subiendo a, a la nube y se os pasará el enlace a través de correo como hemos hecho en ocasiones anteriores. Y aparte, todas las presentaciones que utilicen los ponentes, tanto Pedro, Javi, José María, como Jorge, César y Carlos y José Antonio, también se os subirán a la nube y se os enviará un correo con los enlaces. El último día tendréis un pequeño examen, ¿vale? Lo digo entre comillas, un pequeño formulario en el que tendréis que rellenar una serie de respuestas relacionadas con la temática que se habla en el curso. Son facilitas y os van a servir de repaso seguramente, que es como se enfoquen. Y bueno, recibiréis luego, una vez terminado la formación, recibiréis un correo con el certificado de que habéis completado el curso y también, bueno, una encuesta de satisfacción para saber qué tal, bueno, pues los ponentes y qué tal las materias y los contenidos, si os han sido útiles y si os han resultado realmente, bueno, realmente si os han servido para lo que es vuestro día a día profesional, en vuestro ámbito profesional y, por qué no, en el personal. ¿Vale? Porque, bueno, en Internet de las cosas, por ejemplo, también se puede enfocar mucho al ámbito personal, aunque nosotros lo vamos a intentar profesionalizar. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, yo creo que sois todos más o menos conocidos aquí. Raúl, que te veo que estás en todas. Jorge Osuna también. Fernando Naranjo también estás en todas. Y ya soy especialista, sois ya nuevos profesionales digitales, totalmente de pleno derecho. Pues nada, yo os envío a todos un abrazo muy fuerte y espero que os guste muchísimo esta formación tan específica y que yo creo que considero tan interesante. Muchísimas gracias. Creo que entras tú primero, Carlos, me parece. No te oigo. Sí, 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 Ah, ya. vale. Pues nada, te dejo ya, tienes el poder. ¿Vale? Muchas gracias. Eh, gracias, Raúl. Seguro que serán tan interesantes como las otras. Es que empezar con un comentario como ese de primera ya es una pasada. Bueno, a mí me toca, hoy queríamos hacer una clase muy light, muy de introducción, muy de debate, muy de comentarios, muy de saber dónde estamos cada uno a la vez a nivel de conocimientos de las tecnologías con las que vamos a hablar. Algunos estáis quizás un poco más avanzados que otros porque os dedicáis a trabajar en el sector o porque os dedicáis a trabajar en estas tecnologías o porque habéis pasado ya por el curso de blockchain empresarial o por el curso de logística de digitalización aplicada al sector logístico, donde vimos algunas de las soluciones que probablemente ahora vamos a detallar más en estas tecnologías aplicadas al transporte de mercancías, ¿no? Por tanto, vamos a intentar hacerlo hoy lo más light posible, porque como ya os ha dicho, mañana tenéis ya a Pedro, el jueves tenéis José María, Javi Ramos viene el viernes, Óscar y César vienen el día 9, el miércoles, y el último día, que es que no lo ha comentado Juanpe, pero porque nos acaban de confirmar ahora mismo, el día 10 también va a estar con nosotros la gente, los técnicos, para explicarnos el firmware de la diplomación de Badajoz y toda la plataforma firmware, todo lo que ofrece para que se puedan implementar ahí proyectos o se puedan incluso utilizar por las propias empresas o casos de uso que tienen las propias administraciones en temas de logísticos, mercancías, seguimientos, rutas y demás, ¿vale?
Y eso nos lo traerán los técnicos del firmware de Diputación de Badajoz. Y yo voy a hacer una mini introducción al IoT, al Internet de las Cosas. Iba a plantearos una cuestión que ayer también planteamos en el curso que empezamos en Tecnología BIM, el profesor empezó por ahí, que era haciendo un pequeño test de cómo estábamos cada uno en esta materia, que era el IoT y demás. Pero a mí me encantaría que incluso fuera a micro abierto o a chat abierto, como queráis. ¿Qué es eso del IoT? ¿Alguien sabe contestar qué significa IoT? Eso sí lo sabemos todos, ¿no? ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Quién rompe el hielo? ¿Qué es eso del IoT? Nadie se anima. El Internet de las Cosas. Oye, las siglas no me cuadran. Internet de las Cosas no me cuadran con IoT. Raúl Sánchez, cacharros conectados a Internet. Bueno, pues van muy alineados, ¿no? Internet, Internet del todo. ¡Hala! La conectividad de distintos dispositivos. ¡Hala! El chat está animándose. Mola. Internet o intranet. Bueno, el Internet de las Cosas, ya lo habéis dicho vosotros, es el Internet de las cosas, el Internet of Things, el Internet de todas las cosas. Y cuando hablamos del Internet de todas las cosas, hablamos de conectar cualquier tipo de cosas. Nosotros entendemos el Internet de las Cosas cuando utilizamos un wearables vestible para hacer deporte y ponernos un sensor en un teléfono, iba a decir en un reloj, pero puede ir en un aparato conectado a nuestro cuerpo que nos está emitiendo una serie de señales y que nos está reportando los datos en tiempo real y se están transmitiendo a un móvil y nos está diciendo si vamos a buen ritmo, si tenemos buena salud. Lo podemos entender perfectamente en un sensor conectado a un móvil o a un coche o a un vehículo que nos está geoposicionando en tiempo real dónde está ese vehículo o si está cargado. Lo podemos aplicar a un sensor puesto en un silo de almacenamiento de cualquier tipo de material que nos está identificando cuánta materia prima hay dentro de ese silo y si se necesita cargar más o pedir más materia prima o no pedir en función del consumo que va habiendo diariamente. Lo podemos ver hasta... El otro día vi, no soy muy asiduo día al Mercadona, pero de vez en cuando voy. El otro día estuve en el Mercadona y había, por lo menos en uno aquí en Cáceres, habían puesto unos carritos que ahora ya no puedes mangar carrito del Mercadona. O mangar carrito del Mercadona supondría ya una logística bastante más importante, porque tienen un sensor metido que atravesando las puertas de tanto de los aparcamientos de abajo como los aparcamientos del descampado de arriba, hacen que se bloqueen las ruedas del carrito de mano y no pueda seguir tirando ese carrito. O sea, tendrías que llevarlo ya a cuestas por la calle porque se bloquean las ruedas en tiempo real cuando ahora ya no puedes mangar el carrito. Sí, Jorge, que bueno, lo he dicho así, coño, que yo he visto gente por ahí con carritos por la calle. Entonces, se bloquean las ruedas del carrito cuando sales por unas puertas, por las puertas del aparcamiento que está cerrado o por las puertas del aparcamiento que está abierto, ¿no? Y eso va con un sensor que va con una célula fotoeléctrica, que es que se lo estuve preguntando a los de seguridad de Mercadona, que me hizo mucha ilusión. Dice que hay un sensor, las ruedas que se bloquean y que en todas las puertas hay una célula que inhabilita las ruedas del carro, ¿no? Bueno, pues en ese tipo de cuestiones las entendemos muy bien, pero Internet de las Cosas es aplicar sensores o aparatejos que están reportando datos en tiempo real. ¿Alguien tiene por ahí un micro abierto? Reportando ruido. No sé quién es. A ver, voy a cerrar por aquí. Podéis abrir el micro en cualquier momento, ¿vale?
Francisco Paco, Francisco Paco, no sé cómo le gusta que dice, nos dice que es sofisticado, parecería que vale más la protección que el carro. Bueno, realmente, probablemente el sensor, lo que en ese momento costaría dinero sería el proyecto de investigación y desarrollo a la hora de desarrollar ese sensor, pero no creo que el sensor que va aplicado en cada uno de los carros, ni la célula que da esa conexión y que inhabilita las ruedas del carro valga mucho dinero. Probablemente en esto Jorge sabe mucho más que yo, pero un sensorito de eso puede costar 2, 3, 5 euros como mucho. A lo mejor el valor del carro que estamos hablando, que a nosotros nos parece mucho, el otro día en otro de los cursos hablábamos mucho, que para Repsol y para Kansas era muy importante el stock de bombonas, el activo de bombonas que tienen distribuido en todas las casas del mundo, y por eso le estaban implementando sensores para saber la geolocalización de cada una de las bombonas de gas que tienen distribuidas en cada una de las casas de España, porque quieren tener controlados esos activos, ¿no? Marco nos comenta, el dato de pérdidas de carros al año a lo mejor es más elevado de lo que pensamos. Pues sí, Marcos, para lo mejor sí, ¿no? Yo creo que si es una iniciativa que ha puesto en marcha Mercadona no suele tirar con pólvora ajena. Ellos, si lo han hecho, será... joder, macho, tenéis todo un pasado. Bueno, está bien que se produzcan estos debates. Seguro que España lo tiene y Portugal también. Está gracioso el chat hoy. Bueno, al final hay muchos reportes de ese Internet de las cosas que todos entendemos, como los sensores conectados a zonas de entrada o de seguridad o de cerraduras que a lo mejor no hace falta ya una llave, sino simplemente un sistema de comunicación inalámbrica conectado a tu móvil o a algo que te identifica a ti como personas que tienes acceso a una zona y que va conectado a un sensor. Ya no te digo ni siquiera que lo tengas que tocar, porque un acceso por huella dactilar lo tienes que tocar, pero a veces van sensores conectados por determinados tipos de conectividad que no hace falta ni que conectemos. O toda la serie de electrodomésticos que ya poco a poco vamos incorporando la sensorización y ese Internet de las cosas, que los electrodomésticos están conectados a la nube y están reportando datos en tiempo real, y que en un futuro no será tan raro que pues un frigorífico nos aporte datos, bueno, hay gente que ya los tiene, ¿no? Pero que será muy habitual verlo en las casas, nos reporte datos de la alimentación que tenemos dentro del frigorífico, incluso que nosotros podamos programarle que emita órdenes de compra directamente al supermercado habitual en el que nosotros estemos comprando, para que meta una lista de compra y realice una compra semanal que incluso te traigan a casa a través de un reparto específico de ese supermercado, ¿no? Porque tengamos nuestro frigorífico o nuestro almacén de alimentos conectados a la red. Nos parece un poco esto futurista, pero no es tan futurista. Os pongo ejemplos de, no sé si tenéis Alexas o tenéis el de Google, la voz de Google, o tenéis el Siri y demás. Están incorporando aplicaciones o software específicos que lo que hacen es conectarte con los elementos de la casa, enchufes inteligentes, bombillas inteligentes, electrodomésticos inteligentes, y ya esos software vienen preparados para hacer tareas habituales o diarias que tú ni siquiera sabías que necesitabas, pero dices, uy, esto ya viene preparado para mí. Yo, por ejemplo, Alexa tiene un sistema de usos habituales de Amazon, que es generas listas de las compras en tiempo real. Tú le dices lista de comprar plátanos y te va almacenando. Entonces vamos pasando por al lado de Alexa en mi casa. Bueno, tengo Alexa, lo siento. Vamos pasando, mi mujer, yo, incluso los niños. Ya los niños un poco más peligrosos, porque los niños detectan, faltan como 1000 olas, a lo puntan en la lista de la compra, y Alexa lo mete en la lista de la compra, ¿no? Que después no hacemos los pedidos automatizados, sino después le decimos a Alexa que venga en el móvil y nos recuerde la lista de la compra que tenemos en casa. Bueno, pues todo ese tipo de sensores que van conectados a determinados elementos y que van reportando datos en tiempo real a un software, a un mecanismo, que están conectados a la nube de una forma inalámbrica, que no solo tiene por qué ser con Wi-Fi, sino puede ser con otro tipo de sistemas de telecomunicaciones, que probablemente Javi Ramos el próximo viernes nos hablará de muchos de ellos, y que muchos de ellos tienen cobertura a nivel nacional. En todos los sentidos, es todo lo que afecta a todo lo que podemos englobar dentro del concepto de Internet de las cosas, ¿no? Me podéis seguir interrumpiendo y podéis seguir chateando todo lo que queráis.
A ver si tiro para adelante con esto, que se me ha quedado esto bloqueado. Ah, vale. Y otro de las cosas, otro de los aspectos fundamentales del Internet de las Cosas, que son las aplicaciones que vamos a ver más en el curso en el que estamos trabajando. Buenas, Pablo, no te preocupes por el retraso. Es la aplicación a terrenos más empresariales, industriales y sobre todo a la parte del sector logístico, al transporte de mercancías, no solo al transporte de mercancías al consumidor final, sino al transporte también de mercancías a nivel de materia prima, cuando llega a la fábrica antes de producirse y cuando sale de la fábrica para una distribución a nivel genérico, ¿no? Entonces, ese reporte de datos de la mercancía en todo su periodo útil, desde que es materia prima hasta que se transforma en una actividad productiva y cuando sale de la fábrica y llega a un distribuidor que incluso puede hacer una segunda transformación y hacer una manufactura o un empaquetado para que llegue antes al consumidor, el Internet de las Cosas tiene mucho que ver en todo ese proceso, no solo en aspectos puramente que podemos entender como geolocalización o la geoposicionamiento de esa materia prima o de esa mercancía, de saber dónde está en ese momento, sino saber la cantidad de producto que va en cada palet de almacenamiento, el sistema de la temperatura a la que va a ser transportada esos productos, porque son unos productos que son perecederos o son de industria química o son de industria farmacéutica y tienen que ir a un nivel de temperatura específico, entonces hay que aplicarle a los transportes o a los sistemas de almacenamiento un sensor de temperatura para controlar que nunca se haya perdido la cadena del frío, del calor o nunca se hayan bajado los niveles para que la calidad de la mercancía no disminuya en ningún momento. Entonces, podemos encontrar ese tipo de sensores aplicados en todo el terreno logístico, pero en que incluso sin mirar puramente al transporte, aunque sí puede tener que ver también en el transporte en algunos aspectos, hay sensores aplicados puramente al mantenimiento predictivo, ya no solo el reactivo de cuando un sensor que te dice cuándo se estropea una máquina, sino un sensor que te dice cuándo se va a estropear una máquina o cuándo es probable que se estropee una máquina. Es que vienen máquinas ya integradas, no solo máquinas, sino, por ejemplo, coches o líneas de transporte, vías férreas o camiones que vienen con sensores que no te dicen que se ha estropeado algo dentro del camión o dentro de la cadena logística o dentro de la máquina que está produciendo ese producto, sino que te dicen que por el histórico de datos que tienen, cada 3.000 revoluciones o cada 3 millones de machados que hacen o cada 30.000 kilómetros, tienes que cambiar esa pieza porque si no te va a quedar tirado algún día en la carretera. Eso al final no deja de ser mantenimiento predictivo o porque un sensor que tengamos en una determinada máquina o un determinado camión detecte la vibración que se está produciendo de más en un motor específico que prevea que ese motor va a explotar o se va a parar en un momento dado. Entonces, ese mantenimiento predictivo para muchos sistemas de fabricación o de producción y para muchos sistemas logísticos es fundamental, porque parar una cadena de producción o parar una cadena logística conlleva un coste impresionante y, sin embargo, implementar una serie de sensores o de IoT conectado que esté reportando datos en tiempo real al sistema general de control de las empresas o al sistema general de control de la logística, no supone demasiado gasto y les compensa tener esos sensores implementados en lugar de tener que parar la producción en un momento dado. Por tanto, el IoT, ya no solo a nivel de lo que hablábamos antes, de más cotidiano, más de vida diaria, sino a nivel industrial, tiene una parte industrial, empresarial, logístico, de distribución, tiene una parte fundamental, ¿no? Y volvemos a lo que habéis puesto en el chat más de uno. El IoT realmente es la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet. Es la conexión de Internet con objetos, más que con personas. Y para mí esto es la clave del IoT, desde un punto de vista no técnico. O sea, el IoT conecta cosas con cosas. Y al conectar cosas con cosas, puede provocar que las cosas hagan cosas solas porque otras cosas les estén reportando datos. Madre mía, qué lío estoy aquí montando. Entendedme el concepto. Es conectar objetos con objetos. Y el siguiente paso es programar los objetos para que hagan tareas solas, que en muchas actividades, sobre todo económicas, productivas, logísticas, ya están programados así. En la vida diaria se irá desarrollando en los próximos años, ¿no?
Pablo me está preguntando algo. Espera. Podríamos decir que es, por ejemplo, la conexión de Alexa con la impresora mediante tu router. Pero no es pero en la conexión de Alexa con la impresora, no sé exactamente a qué función te refieres, pero lo que me quiero decir es sin la necesidad de comunicación con un humano. Es decir, no hace falta darle la orden a Alexa para eso, sino nosotros implementamos un sensor que está reportando datos en tiempo real a un aparato y que le está reportando datos a otro aparato. Al final estamos conectando a Internet objetos. El siguiente paso es que los propios objetos hagan tareas solas de manera automática solo con el dato que le he aportado al anterior, que ya se está haciendo, que eso es habitual en todas las fábricas, en todos los sitios, incluso en zonas que no son fábricas, en logística y demás. Es automatizar a través de los datos que reportan el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, mi pregunta siguiente es, si esto sigue así, ¿los humanos seguimos siendo necesarios? Y Pablo dice que sí. ¿Y para qué seguimos siendo necesarios? Bueno, alguien piensa que no. Con el Internet de las cosas en los próximos años, con mayor desarrollo, con automatización de tareas, con inteligencia artificial aplicada al reporte de datos en tiempo real, que las máquinas se conecten unas con otras, que hagan tareas de forma automática, que la inteligencia artificial permite tomar decisiones complejas, con el deep learning, ya no con el machine learning que las máquinas están aprendiendo solas, sino con el aprendizaje profundo, de aprendizaje sobre capas de aprendizaje diferentes. ¿Creéis que los humanos seguimos siendo necesarios, sobre todo en procesos que sean rutinarios, a nivel productivo, a nivel logístico? ¿Para qué somos necesarios los humanos? ¿Para qué seguimos siendo necesarios los humanos? Para el mantenimiento del sistema. Mira, eso es una clave, Jorge. Y bueno, tú lo sabes porque trabajas en esto. Para tomar decisiones, otra clave. El mantenimiento del sistema. Ahí hay trabajo. Yo conozco una de las pocas fábricas que están robotizadas al completo en Extremadura. Que la fábrica produce millones de un producto específico, tampoco lo voy a decir. Bueno, si queréis después lo cuento. Que antes trabajaban 30, 40 personas de operarios en turnos y en tiempos con salarios pues, no muy cualificados, y ahora en la fábrica no hay nadie dentro de la fábrica. Nadie toca el producto en toda su cadena de producción, ni cuando entra la materia prima, ni cuando se fabrica la materia prima, ni cuando se personaliza la materia prima, ni cuando sale la materia prima, ni cuando sale el producto semielaborado y el producto final. Y todo se controla desde una sala de control con pantallas donde hay 3 o 4 ingenieros y lo que decía Jorge, después hay un equipo de mantenimiento y control, técnicos especializados que cada semana, cada 7 días, cada 2 días o cada mes van a hacer registros de control de toda la maquinaria, pero nunca se para el proceso de producción y todo va automatizado desde una sala de control. Porque todo va sensorizado, todo va automatizado, tiene mecanismos de inteligencia artificial, pero tiene unos software muy específicos para eso. Por lo tanto, los humanos vamos a seguir siendo muy importantes, al menos de momento, en el mantenimiento del sistema. Ha dicho más Juanpe, toma de decisiones. La toma de decisiones aún seguimos siendo importantes, pero yo creo que va a haber decisiones rutinarias que cuando pasen unos años o en algunos aspectos van a poder tomar esas decisiones solas las máquinas. Pero cuando son decisiones más complejas, más difícil va a ser que sigan tomando las decisiones las máquinas. Lo que pasa es que sí es importante el concepto que plantea Juanpe en el tema de toma de decisiones, si lo planteamos desde el punto de vista de creación de conceptos, de creación de ideas, de creación de opiniones, de creación de planteamientos de proyectos. La parte de la generación del software, generación de la máquina, de idear, ahí es donde las máquinas van un poco por detrás de nosotros. En rapidez y en seguridad, en efectividad y tal, ya os digo yo que nos han pegado muy por delante de nosotros. Pero en lo otro siguen estando muy por detrás. Francisco nos dice para revisar que lo están haciendo bien, obviamente. Marco me plantea ERMA. Estabas hablando de la planta completamente robotizada, ¿no?
No, bueno, os digo cuál es. Es la planta la planta Diamant dentro de la fábrica Diancorcho de San Vicente de Alcántara. Ellos tienen varias plantas y tienen una planta que se llama Diamant, que hace un tratamiento con dióxido de carbono para la mejora del corcho y quitarle una cosa que se llama la enfermedad del corcho, para que los tapones no generen ningún problema en los vinos. Diancorcho es la segunda productora mundial de tapones de corcho y es la primera de tapón de corcho tech no natural, pero que es un tapón de corcho tech un poco especial porque lo que hacen es un tratamiento en regímenes naturales o con dióxido de carbono. Entonces, en esa planta que hacen todo el tratamiento, la selección del corcho, lo unifican, lo deconstruyen y lo vuelven a construir para aplicarle dióxido de carbono en términos naturales y quitarle una enzima que tienen que puede estropear el vino, pues está completamente robotizada, completamente robotizada. Se lleva desde por ahí tengo una foto, os puedo enseñar después la sala de control. Y es impresionante ver una planta gigantesca funcionando desde pantallas donde no hay absolutamente nadie, ni un solo operario en toda la planta. Están todos en la sala de control o después entran a lo mejor un equipo de 10 o 20 personas ya os digo, cada 3 o 5 o 10 días a hacer labores de mantenimiento, ¿no? Exactamente no sé de cuánto tiempo. Juanpe, Raúl Sánchez, ¿tapones? Sí, tapones. Coño, es verdad. Fernando, muy bien. Para eliminar los TCA, joder, es que se me había ido. No, el control técnico ahí lo tienes más tú que yo. Para eliminar los TCA, correcto, que es no sé cómo se llama, es un elemento que lo que hace es que se puede incorporar, se llama enfermedad del corcho y que pueda estropear el vino en algunas condiciones, ¿no? Pues tiene una planta que se llama Diamant, que es completamente robotizada. Después tiene otra planta donde hay operarios específicos que siguen un sistema más tradicional. Todo está sensorizado y todo funciona con sensores que están reportando datos a un sistema central y está tomando decisiones de forma automatizada, exceptuando las que planteaban Juanpe en el anterior comentario, que son las decisiones sobre funcionalidad de las máquinas y el objetivo de las mismas, que eso sí son configurables. También hasta determinado punto, porque las máquinas, uno de los problemas que tienen las plantas completamente robotizadas y que hacen productos muy especializados, es que las máquinas empiezan a tener sensorización y empiezan a estar conectadas a la nube a través de IoT, empiezan a estar reportando datos a sistemas de generación central, pero como son máquinas tan específicas, después es muy difícil reconfigurarlas y utilizarlas para otros procesos. Es bastante complejo. Tienen un problema con eso y están intentando resolverlo a ver si encuentran otros productores de máquinas, fabricantes de maquinaria, que permitan que una maquinaria se pueda adaptar a otros procesos diferentes. No es fácil, ¿eh? Pero bueno, por lo menos ya tienen las máquinas sensorizadas, ya tienen mantenimiento predictivo, ya están reportando datos en tiempo real, ya saben la producción que sale cada segundo de la fábrica, ya no hace falta que esté el operario metiendo las manos en un tapón de corcho que se le ha quedado entre una máquina y otro y arriesgando a que venga una maquinaria y se lleve la mano o el brazo de la persona. Está todo completamente aislado, lo que son procesos que tienen una cierta dosis de riesgo. Entonces, esa parte del IoT sí aporta mucho, unido a la robótica colaborativa, a los cobots y una serie de cosas que ya hemos visto en algunos de los otros cursos. Entonces, yo tampoco quería inmiscuirme más en el IoT porque es un tema que Javi Ramos controla 10.000 veces más que yo y vais a tener una sesión de 2 horas específicamente con él. Pero sí quería incidir un poquillo más en cosas que me gustan, ¿no? El otro día estaba viendo la tecnología, no es en una página de estas fraudulentas de internet, ¿no? Esto salió en La Sexta, también salió en televisión, es un reportaje de tal, supuestamente un medio que no es la página del boquerón.com. Bueno, que habrá gente que piense que La Sexta es la página del boquerón.com, pero bueno, me refiero que es un medio supuestamente serio. Y que decían que según diversos estudios, me hace mucha gracia lo de según diversos estudios, no hablaban en ningún caso de la fuente específica que era, ¿sabes? La tecnología nos atrofia, los humanos somos menos inteligentes que hace un siglo. Y decía porque el coeficiente intelectual se había empeorado drásticamente y la tecnología tiene parte de culpa porque nos cuesta hacer cuentas sencillas y seamos incapaces de concentrarnos en una sola tarea. La tecnología tiene parte de culpa porque nos cuesta hacer cuentas sencillas, precisamente porque nosotros estamos para lo complicado. Esa es mi visión, ¿eh? No es la de todo el mundo. Porque nosotros nos estamos dedicando a lo difícil,
no las tareas rutinarias, porque nosotros estamos desarrollando, estamos enfocando nuestro trabajo en tareas más complejas, en las que se requieren tomar decisiones complejas, como comentaba antes Juanpe, en las que se requieren tomas de decisiones a la hora de un mantenimiento, de un cambio de máquina, pero no en darle un martillazo a una cosa o meter un palé en un camión para que se traslade o sacar el palé del camión. Pues para eso, si hay una máquina que lo hace, pues ya está. Pero si nosotros podemos identificar los datos de climáticos y podemos evaluarlos para tomar decisiones de por dónde deben ir nuestros camiones o cómo podemos, cuántas materias primas o cuántos productos tenemos que tener en nuestro inventario preparado para que dentro de un día o dos, según ese análisis de datos que nosotros podamos hacer, probablemente a través de un software, podamos tomar las mejores decisiones posibles a nivel económico, sostenible o lo que sea de la empresa, pues mucho mejor. Si alguien quiere decir algo sobre la tecnología nos atrofia, vale. Micro abierto, chat abierto para todos. Yo no considero que sea así. Pero tampoco considero que esto sea una guerra de humanos versus máquinas, que nosotros, ese concepto de nosotros siempre seremos imprescindibles. Bueno, seremos imprescindibles para algunas cosas, pero para otras cosas no. Fernando dice, nos atrofiamos nosotros mismos, no por la tecnología. Bueno, yo creo que el concepto de ser imprescindible, pues es un concepto que a mí no me gusta, que algunas personas lo tienen muy metido dentro, de que ellos creen que son imprescindibles para sus organizaciones, sus entidades o su familia. Yo creo que imprescindible aquí en este mundo hay poco. No sé si conocéis a uno, decírmelo, porque a lo mejor podemos hacer un estudio sobre esa persona. Pero bueno, yo creo que conviviremos y probablemente muchas tareas que ahora hacen los humanos las irán haciendo poco a poco las máquinas, pero eso ha pasado históricamente, en toda la historia. Tampoco estoy muy de acuerdo con aquellos que dicen, no me acuerdo el nombre que le ponen, cuando la inteligencia artificial llegará a igualar a la inteligencia del humano. Unos hablan de 2045, otros hablan de 2070, otros hablan... Bueno, no sé, yo creo que es un poco articular por articular y buscar el clickbait específico para ponerlo en un artículo de internet y que después tú entres ahí y dices, uy, mira lo que dice el científico de datos de Silicon Valley que dice que en 2060 ya las máquinas serán tan inteligentes como los humanos. Bueno, no lo tengo tan claro. Ya veremos hasta qué punto. Tampoco estoy muy de acuerdo con el tema de las verdades absolutas. El ser humano es el porqué y la tecnología es el cómo. Es verdad que la tecnología probablemente nos está ayudando a todo cómo hacer las cosas y hacerlas de manera más rápida y todo eso, y el ser humano es el que se plantea el tema que tiene que ver más con las creatividades, los diseños, el por qué hacemos las cosas, el objetivo que vamos a plantear y todo eso. Pero bueno, yo os dejo las reflexiones y las dejo enlazadas a los artículos para que podáis debatir sobre eso. No me quiero aplicar mucho. Hemos visto qué era el IoT, el significado específico, que es conectar conectar cosas, no más que conectar personas, aunque haya cierta interacción con personas, pero después los usos y las aplicaciones, que es una de las cosas en las que van a incidir estos días, desde mañana, Pedro, con todos los usos y aplicaciones que tienen que ver con la logística de mercancías, tanto en almacenamiento como en inventario, como en salida y entrada en las propias fábricas, como en todo el transporte de mercancías que veremos en los siguientes días con José María y con Javi. Pero las aplicaciones de consumo del IoT las tenemos más o menos claras, las aplicaciones que podemos tener en el hogar, las aplicaciones que podemos tener en automóviles, en ocio, todas las tecnologías vestibles, los wearables, todas las tecnologías vestibles que están reportando datos en tiempo real, que ya no tienen por qué ser un reloj inteligente que nos va reportando datos de nuestro pulso y todo eso, sino las tecnologías vestibles que tienen que tener también aspectos, como hablaba antes, de temas de seguridad industrial, ¿no? Yo qué sé, hay guantes sensorizados porque tienen que tocar cosas que están muy calientes o muy frías y que cuando sobrepasan una determinada temperatura hace que le ofrece una señal específica al que tiene puestos esos guantes para que no toque una determinada superficie, ¿no? O determinadas tecnologías vestibles o equipamientos que tú llevas en tu cuerpo puesto para trabajar en un entorno que puede ser complejo a la hora de contaminación o de temperatura o de humedad o de lo que sea, y que cuando llegas a un nivel de dificultad específica, pues esa tecnología vestible está reportando datos y te está dando un aviso en tiempo real de que te tienes que ir de ahí, de ese espacio, para seguir trabajando, porque no compensa, ¿no? No sé hasta qué punto el IoT, porque estamos ahí en el límite de las aplicaciones que tienen que ver con la medicina y la salud, pero ya lo
lo vemos. Francisco Ayero nos dice que el tema del miedo a la robótica es muy fuerte en la sociedad, no se ha sabido explicar. Además, en muchos casos supondrá pérdidas de empleo. Yo aquí, en este caso, Francisco, y ahora sigo con el uso y las aplicaciones del IoT, ya lo he dicho, es que esto me habéis escuchado ya los que habéis estado en algún curso más hablarlo. Yo no creo que esto vaya a destruir empleo. El desarrollo de tecnología y sobre todo el 4.0, el desarrollo sobre todo de la conectividad y el uso de los datos, no creo que vaya a destruir empleo. Las 3 revoluciones tecnológicas anteriores no destruyeron empleo. Ahora trabajan muchísima más gente de las que trabajaban en el siglo XVIII con la primera revolución industrial o a final del siglo XIX, principio del siglo XX con la segunda revolución industrial de la electricidad. Empezó a trabajar más gente. Con la tercera revolución industrial a mediados del siglo XX empezó a trabajar más gente. Lo único que pasa es que ahora trabajamos menos horas y trabajamos en condiciones laborales mucho mejores. Antes se trabajaban 16, 17 horas al día y con unas condiciones de seguridad muy complejas, y ahora cada vez vamos trabajando en condiciones laborales mejores, con mejores condiciones de seguridad, pero menos horas. Y probablemente nosotros iremos trabajando menos horas, pero se trabaja muchísima más gente que antes, muchísima más gente que antes. Simplemente porque es que hemos multiplicado por 3 y por 4 la población mundial en el último siglo, siglo y medio, ¿no? Entonces, trabajamos mucha más gente que antes. Y, por ejemplo, un factor importantísimo, la incorporación de la mujer a todo el terreno laboral en los últimos 50 años ha hecho que casi se duplique el mercado laboral específico y ha trabajar muchísima más gente. Y, sin embargo, el mundo ha ido dando respuesta y las tecnologías han ido dando respuesta a esa incorporación al empleo de la gente. Yo no creo que nos vaya a eliminar empleo. Quizás en el corto plazo y en determinados sectores sí se van a destruir determinados puestos de trabajo, pero se van a crear otros o se van a transformar otros. Y la forma de enseñar la tecnología, el uso de estas tecnologías del IoT y de blockchain a la gente que tiene esas barreras de entrada a la tecnología, de la robótica o de las aplicaciones digitales, ya termino con este discurso porque como lo he contado más veces, creo que a mí solo me funciona un discurso, que es: esto va a mejorar tu calidad laboral, tu calidad de trabajo. Esto va a hacer más fácil tu trabajo. Cuando a la gente le explicas y le demuestras que trabajar con una tablet es más fácil que meter a mano dentro de una máquina para comprobar una cosa o tener que pasar las cosas a una libreta y después pasarlas a un ordenador y después reportar no sé qué, cuando tú le explicas eso a alguien y lo hace una vez y otra vez, se da cuenta de que eso mejora su calidad laboral del día a día, es cuando esa persona rompe su barrera de tecnología. Pero si se lo cuentan nada más, sin ponerlo en práctica, si no tocas, si no lo explicas con él, si no lo haces con esa persona, es difícil que lo entienda. Es difícil. Claro, estamos de acuerdo. Claro. Es que ve a un pueblo y dile a uno que no. Pero el primer día que llega un tractor a ese pueblo sería un auténtico drama. ¡Ay, dónde vas en esa máquina del infierno que nos viene a quitar el trabajo a todos los que estamos recogiendo y sembrando y todo eso! Pues sí, pero el primer tractor llegó en su momento y hubo alguien que lo empezó a explicar y hubo alguien que lo supo vender y hubo alguien sobre todo supo explicar las ventajas de tener un tractor y sembrar con el tractor y de labrar con el tractor en lugar de hacerlo a mano, y que después el agricultor y la gente que trabaja en el campo se dedicara a otro tipo de cosas que probablemente aportan mucho más valor añadido, ¿no? Que es la toma de decisiones, por ejemplo, a la hora de qué sembrar o qué producto o qué aplicación. José Antonio me ha puesto: seguro que va a destruir empleo menos cualificado, esas personas no las puedes cualificar a corto plazo. Este debate, ya sigo por las aplicaciones del uso. Yo siempre digo lo mismo, y cuando hay administraciones, me gusta que haya administraciones por medio. Obviamente hay gente que se queda fuera de las revoluciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque tienen una determinada edad o porque llevan 30 o 40 años en el mercado laboral y es muy difícil que adquieran determinados conocimientos. Pero, dos cosas. Esas personas son las que más conocimiento tienen sobre los sectores y sobre el producto. O, a lo mejor tienen déficit en las tecnologías. Entonces, nosotros buscamos fórmulas para intentar compatibilizar la gente que conoce la tecnología con la gente que conoce el producto y el sector y los ponemos a trabajar juntos, o ahí tiene que entrar los organismos reguladores, que son las administraciones públicas, en este caso, que para eso las hemos creado también, para generar entornos que sean facilitadores para ese tipo de personas que se pueden quedar fuera de una revolución tecnológica. Os enseño
un ejemplo que hemos tenido en Extremadura para que me entendáis. Aquí hubo mucha gente mayor en los pueblos pequeñitos que se quejaron cuando empezaron a cerrar sus entidades bancarias. Las entidades bancarias han cerrado porque ya nosotros no vamos a las entidades bancarias. La gran mayoría de las personas. ¿Pero qué pasa? Que hay otras personas que sí iban y se han quedado fuera de esa revolución tecnológica de las entidades bancarias. Y ahora la Junta, como organismo regulador, tuvo que llegar a acuerdo con alguna entidad bancaria para que por lo menos financiara parte de la inversión en poner un cajero automático, al menos en esos pueblecitos pequeños de 50 habitantes, para que la persona siguiera sacando su dinero físico. ¿Por qué? Porque no saben manejar un dinero virtual, porque no saben manejar un modelo electrónico, porque no saben pagar por Internet, ni se fían de pagar por Internet. Entonces, para eso está el organismo regulador, para que la gente, para que nadie se quede atrás. Esto me parece un político, macho, esta fase de nadie se quede atrás. Pero esas divergencias que pueden surgir a la hora de incorporar tecnología, las tiene que cubrir, esas partes diferenciales las tiene que cubrir el organismo regulador. En este caso, las administraciones locales, regionales o nacionales, para que nadie se quede atrás de esa revolución. O poniendo entornos en los que el que conoce el sector y el producto se pueda poner a trabajar con el que conoce la tecnología, a lo mejor el que tiene más tiempo, más experiencia con el más joven, se pongan a poner a trabajar juntos o buscar fórmulas para que esas personas tengan una salida del mercado laboral lo más efectiva posible, incluso puedan hacer, yo qué sé, desde figuras de mentores que puedan aportar conocimiento de sectores y de productos, o puedan bonificarles determinadas tecnologías o educación o formación en esas tecnologías para que su uso sea productivo. Yo creo que eso lo tiene que hacer el organismo regulador, tiene que estar pendiente de ello, al menos, no lo sé. Sí, también, Pablo. Hay alguna maquinaria ya, mucha maquinaria agrícola y ganadera y tal, que se maneja solo y a través de sensores y desde software y en tiempo remoto y tal. Entonces, hay incluso en campos extremeños ya hay mucha tecnología que se maneja, sobre todo todas las tecnologías de riego, de geolocalización, de seguimiento, incluso todos los drones. Hay tecnología que se maneja por lo menos en remoto, ¿no? Y para la parte productiva. Bueno, aplicaciones de consumo, esas las vemos. Aplicaciones de infraestructuras del IoT. Es importante toda la sensorización que el desarrollo de la sensorización que va a haber en los próximos tiempos para controlar infraestructuras que son fundamentales dentro de lo que es, por ejemplo, un país o un territorio o una región como Extremadura. Yo qué sé, el control de un puente para saber cuándo puede haber una ligera deficiencia o una vibración de un puente y poder anticiparte a un posible derrumbe o algún posible accidente que pueda provocarse. El control de las ciudades, de las luminarias, del tráfico, a través de sensores que estén reportando datos en tiempo real y que puedan hacerlo más eficiente el consumo energético dentro de la ciudad o más eficiente lo que es el tráfico dentro de una ciudad, el control a nivel rural de todas las explotaciones rurales, de todos los entornos que están interconectados, incluso la conectividad que se puede ejercer a través de carreteras secundarias para saber el tráfico que se produce a través de ahí, incluso a través. En eso influye mucho también la prevención de accidentes, prevención de emergencias, que yo creo que veremos también estos días. El control de los parques eólicos que se pueden gestionar, se pueden controlar, parques eólicos y energéticos y térmicas y fotovoltaicas de manera remota y a través de sensores que puedan estar reportando datos en tiempo real, mantenimiento predictivo, que ya os he comentado sobre cualquier infraestructura que sea importante. Y por otro lado, la administración de infraestructuras que tienen mucho más que ver con la administración pública y con el entorno ciudadano a nivel global, el uso ciudadano, y los usos puramente empresariales o productivos, que ya hemos visto los que hay. Pues, la agricultura extremeña, aunque parezca que sigue habiendo una agricultura muy tradicional, pero todo el que crece un poquito crece a través de la tecnología, incorporando drones, incorporando sensores, incorporando reportes de datos y conectividad en tiempo real de todas sus explotaciones, control de temperatura, control del crecimiento de cada uno de los productos de las plantas, de cuándo se pueden recoger en el mejor momento, de humedad, de aguas, a través de sensores que están reportando datos en tiempo real. Y nos parece que estamos muy alejados de eso y te vas a cualquier explotación más o menos mediana o grande de Extremadura y tiene algo de tecnología metida, ya sea más o menos, pero tiene algo de tecnología metida. Hay empresas que están creciendo, lenta, pero creciendo en Extremadura a través de reportar soluciones específicas basadas en el IoT y en la conectividad
para facilitar el trabajo de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Y no estamos hablando de una ni dos, varias empresas, ¿no? Entonces es importante. Las aplicaciones que se pueden tener en el terreno de la salud, del control de las personas mayores, del control de pacientes con problemas de salud, las aplicaciones que se pueden tener en transporte, que es lo que más vamos a ver, todo el transporte, logística, mercancía, las aplicaciones que tienen que ver en la industria, que ya las hemos visto un poco por encima, las aplicaciones que tienen que ver con las energías y el agua, el control de los parques eólicos es importante, pero el control del agua, de las plantas residuales, de los pantanos y tal, que podamos tener control remoto de cómo van las reservas acuíferas en determinados momentos, puede ser muy importante a nivel productivo, a nivel empresarial. El marketing, bueno, hay un montón de aplicaciones que vamos a ir viendo estos días durante estas sesiones. Y esta es una infografía de la universidad, de una universidad de Japón, que no me acuerdo, es que es conocida, pero no me acuerdo el nombre, es que no he puesto el nombrecito por aquí en la reseña, ¿no? Del año 2019. Y esto es, obviamente no es un estudio global mundial con muchísimos datos, pero sí, pero sí es un estudio más o menos de referencia sobre los usos actuales a 2019 de la sensorización y del IoT conectado a la nube actualmente en el mundo, en todo el mundo. Ellos advierten que en países subdesarrollados les había sido muy difícil entrar para valorar estas cosas y que casi todo el estudio se ha hecho en países desarrollados, Occidente, China, Japón, Estados Unidos y algunos países más desarrollados, pero bueno, para que veamos un poco la evolución de dónde se está utilizando el IoT. Y es que estamos utilizando la sensorización y el IoT conectado a Internet, reportando datos en tiempo real. Nos parece que el uso más importante tenga que ver con la parte de posicionamiento y proximidad y demás, y realmente para eso se está utilizando un 3%. Probablemente en un futuro este desarrollo sea aún mayor, sobre todo si empezamos a hablar de coches autónomos, de vehículos inteligentes, de transporte autónomo, de transporte de mercancía, de transporte férreo también por mercancía de forma autónoma, de camiones que se conducen solos. Bueno, ese tipo de cosas probablemente van a tener un desarrollo futuro muy importante, pero hoy en día el control de la parte química, la sensorización para el control de la parte química y de gas, la sensorización de temperatura, la sensorización de humedad y de agua, ese tipo de cosas son las que tienen más desarrollo en el mundo. Fijaos que casi todo el desarrollo del IoT del mundo, o para lo que más se desarrolla, son para actividades puramente productivas. Y lo que parece que nosotros vemos un poquito más de cerca, porque son aspectos que tienen más que ver con el ocio, no os creáis que hay un desarrollo todavía muy, 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 muy importante en el mundo, ¿no? Hay un aspecto muy importante y yo creo que va a seguir creciendo, que es el de, si veis en la parte de RFID y NFC, que son aspectos muy importantes, tecnologías muy importantes de seguimiento y conectividad para el terreno de las mercancías, que vamos a ir viendo también estos días, que también tiene un nivel de utilización bastante importante, un 8% del total, ¿no? Pero bueno, es una infografía que nos da un poco una visión de dónde se está utilizando la sensorización y el IoT, el Internet de las cosas conectadas a la nube en el mundo en la actualidad, ¿no? Y yo creo que ya le voy a dar paso. Es que de esto he hablado. Esta es la estructura, sobre todo si queréis, os la voy a contar un poquillo por encima, porque es una estructura básica de la Unión Europea que está transportada al Gobierno de España y también la ha acogido la Comunidad Autónoma. Generalmente el marco conceptual de toda la digitalización, transformación digital, industria 4.0 de todas las empresas es intentar incorporar la tecnología a todo el ámbito de las empresas, a la estrategia de negocio, al producto, la parte izquierda del gráfico, ¿vale? A los productos, a los procesos, a la infraestructura, a la organización y personas, en todos sus aspectos desarrollados. Y lo que hay a la derecha, eso que pone conectividad, aplicaciones de cliente, datos digitales, automatización, son los habilitadores digitales o las tecnologías que se pueden aplicar a cada uno de los otros ámbitos para mejorar pues, los procesos, los productos, las organizaciones y demás. ¿Por qué os pongo este gráfico y os lo dejo? Porque como esta estructura es un poco genérica y la ha adoptado el Estado y la ha adoptado la Unión Europea, todo lo que sean inversiones en este tipo de tecnologías y que se puedan acoger a este tipo de tecnologías, vais a tener, si alguien está pensando en invertir, capacidad de obtener subvenciones, ayudas, líneas de financiación específicas o plantear proyectos con financiación europea en cualquiera de estas tecnologías o habilitadores aplicados a la estrategia de negocio.
Si se salen un poco de este entorno, no van a encontrar tanta facilidad para conseguir financiación o fondos específicos, porque esto es como un planteamiento genérico de por dónde van la aplicación de tecnologías a nivel industrial y productivo, a nivel, ya digo, a nivel más europeo. Obviamente aquí me faltan algunos aspectos, como es la inteligencia artificial y machine learning, que sí van a tener mucho desarrollo y que se tienen que implementar dentro de este esquema, ¿no? Pero, y que esto es algo vivo que se van a ir interpretando, pero os dejo el esquema para que veáis actualmente lo que se bonifica, subvenciona, ayuda o se potencia y promociona a nivel europeo en el marco de la parte industrial y productiva empresarial, ¿vale? Y obviamente está aquí el IoT. En la parte de conectividad hay 3 aspectos fundamentales. El IoT, que aporta el reporte de datos en tiempo real y es el que está captando a través de sensorización específicamente como datos conexiones a Internet, pero hay una parte importante que es el cloud, la nube, que está recogiendo esos datos también en tiempo real. Y también la ciberseguridad, que es importantísima, porque si tú estás reportando datos en tiempo real, pero esos datos están abiertos, que está guay que puedan estar abiertos esos datos al mundo, pero imaginaos que son datos sensibles. Por ejemplo, que el IoT sea de un aparatejo que esté reportando datos de salud de determinadas personas que son enfermos y está reportando datos a un sistema sanitario, a un hospital o a unos médicos que les hacen un tratamiento y les regulan unos aparatejos que tienen reportándoles medicina casi en tiempo real o cómo se tiene que adaptar su cuerpo. Oye, esos son datos muy sensibles. La ciberseguridad es importantísima, ¿no? En estos aspectos. Y tenía un vídeo preparado, pero paso por el vídeo, ¿no? O lo pongo en vídeo. No, tampoco. Jale, ¿cómo te lo he quedado? Bien, bien. Si quieres ponerlo, no hay problema, que por mí no hay problema. Ponlo, vamos, no sé cuánto dura, pero si son 4 o 5 minutillos, ponlo si quieres. No, porque tengo que conectar todavía aquí sonido de alguna historia. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Solo he hecho una pequeña introducción del uso de las aplicaciones del IoT. Nos vamos a centrar en los próximos días las aplicaciones específicas del transporte de mercancías, la logística. Pero si queréis algún comentario, porque Jale os va a hacer una pequeña introducción también a la parte de blockchain y lo que vamos a ver, pero ya os digo, ya después vendrán los expertos y específicos, los técnicos, en cada una de estas 2 tecnologías a hablar de cómo se implanta en cada una de esos usos y aplicaciones que os he pasado un marco general. Quería que vieseis un poco el marco general. Si me permites, Carlos, añadir una cosita. ¿Me oís bien, no? Sí, sí. Espérate, voy a poner la cámara que me veáis un poco. Vale, ahora. Quisiera añadir una cosa, la importancia del Internet de las cosas enlazado con el Big Data y las múltiples aplicaciones a nivel empresarial que se pueden sacar de los distintos procesos en los que se aplique el Internet de las cosas al Big Data. Es decir, todo lo que es este tipo de herramientas digitales que estamos viendo, el poder enlazar unas con otras, la manipulación y la interpretación y el análisis de datos con lo que es las cosas, lo que hablabais antes del Internet de las cosas con las cosas, y aplicar todos esos datos, poder interpretarlos y sacar luego un análisis y una toma de decisiones sobre esos datos. Que es lo que yo comentaba antes por el chat, que yo considero que la máquina no podrá sustituir al ser humano en lo que son las decisiones interpretables. Yo pienso que es muy difícil, aunque ya sé que hay máquinas que ya interpretan y hacen sus interpretaciones, sobre todo basadas en la recopilación de datos y en el Big Data. Creo que va a ser muy difícil que las máquinas consigan una interpretación tan exacta y tan buena como puede hacer el ser humano. Es un poquito lo que yo quería postillar en ese sentido, que estábamos debatiendo todo el tema de la importancia y de que las máquinas pudieran o no sustituir al ser humano. Creo que la toma de decisiones, sobre todo en decisiones interpretables, no van a tener nada que ver. Simplemente quería añadir eso. Sí. En esa parte que comentas tú, todo lo que es muy medible y evaluable en términos muy cuantitativos, la toma de decisiones, yo creo que sí puede ser automática en un futuro. Pero lo que sea interpretable, como tú dices, es más complejo. Ahí se necesitarán temas de aprendizaje profundo que serán un poquillo más complejos. A mí me gusta llevarlo a términos reales, pero no sé si os gusta el fútbol, pero el bar ¿qué? No el bar de ir a tomar la cerveza, el bar este de que nos dice si hay un penalti o un fuera de juego y tal. El bar es muy efectivo en aspectos de la bola ha entrado en la portería o no ha entrado, porque eso es medible, ¿eh? Tú pones la raya y tal y es medible. Hay un fuera de juego, es medible y pones una raya y tal. Pero claro, la toma de decisiones de cuando ha sido penalti, si la fuerza con que ha ejercido una patada o no, esa toma de decisiones de interpretación, que depende del árbitro,
el VAR lo único que le da es el instrumento, la tecnología para decirle, oye, esta es la imagen, pero la decisión la tomas tú como árbitro, que eres el humano, porque no sabemos, ahí hay que tomar una decisión de interpretación. No es lo mismo que cuando una pelota es fuera. Uy, a Jorge discrepa. Jorge, habla, ¿por qué discrepa? Háblanos, Jorge. Háblanos, Jorge, cuéntanos. Hablo y salgo. Que Hola, Jorge. soy bien de la esquinita de las gafas. No, es que te quiero decir, precisamente en lo del VAR, bueno, en el fútbol ahora hay una cantidad enorme de Big Data. Solo con las posiciones de los jugadores. Sí. Es impresionante ya y ya te dicen como un jugador simplemente por la zona que le llaman de calentamiento o algo así, por los gráficos que hacen. Pero en el tema del VAR precisamente es una de las cuestiones que con visión artificial, si tú le mandas 10.000 vídeos a una máquina y le dices esto es falta y esto no lo es, la máquina lo aprende. O sea, que eso yo creo que es cuestión de tiempo. Eso es cuestión de tiempo. Ahí estamos metiendo la inteligencia artificial ahora, que creo que también es una aplicación que se puede enlazar con el Internet de las cosas, pero yo veo más difícil, ¿no ves? Y precisamente pones un ejemplo, por ejemplo, en el fútbol, el tema de las faltas y ese tema, es más, yo pienso que hay la interpretación humana es muy difícil que la sustituya una máquina, por muchas veces que tú la hayas repetido una falta, porque hay muchas situaciones, muchos contextos. Imagínate que es un charco, un campo embarrado y se resbala, y por detrás viene el jugador. Sí, y la máquina tiene aprendido. Hombre, no te digo que no vaya. Esa inteligencia trabaja con estadística. Quiero decir, ella no dice esto es falta, sino dice con un 94,7%, comparando con lo que ya he visto y lo que he aprendido, creo que es falta. Y si le pones el límite del 90%, es falta. Yo estoy con Jorge en ese sentido. Es más, yo creo, digo en un futuro, yo creo que a la gente del fútbol no le interesa eso, de momento, porque viven de la parte de polémica. Pero es lo que pasa en casi todos los sectores, que hay siempre un rechazo, yo qué sé, taxistas, camioneros, conductores autónomos, notarios y tal, con la incorporación de... Bueno, estoy metiendo aquí gente... Son gente que van a tener dificultades en un futuro, me refiero con su trabajo. Entonces, o reconversiones importantes. Entonces, siempre hay una barrera, macho. Es que es normal que haya una barrera de entrada. Pero yo creo que esas toma de decisiones con el tiempo, por lo menos a nivel estadístico, se van a tomar de una forma automatizada. La resistencia al cambio da igual al ámbito que es. No, si está guay. Es que ahora mismo las cosas interpretables es la que aportamos nosotros valor. Lo que pasa es que es verdad que cuanto más medible sea el aspecto, más fácil será la toma de decisión por parte de una máquina. Raúl nos dice, no sirve solo el dato, Big Data, ni su traspaso a la nube por medio de un sensor, IoT. Además, hace falta trabajar ese dato, Cloud Computing, incluso apoyándose en IA, todo de manera automatizada. Completamente de acuerdo. Y probablemente en la parte esta de analítica y de toma de decisiones es donde yo veo el déficit más importante en lo que yo veo a diario, que es en la actividad productiva industrial. O sea, hay muchos sensores puestos, hay muchas máquinas y líneas automatizadas de producción con muchos sensores, reportando datos que van a un centro y todo eso, pero después, cuando hablas con el gerente o con tal, algunos dicen, me sirven para tomar decisiones de seguridad o sirven para medir la producción en tiempo real, pero no me aportan datos o no sé cómo me sirve para tomar decisiones empresariales a veces. Entonces ahí esa analítica es donde yo creo que puede haber una parte de trabajo bastante importante. Póker de Raúl, ha enlazado todas las tecnologías, ¿vale? Bueno, yo dejo paso a, si alguien quiere intervenir, que intervenga, pero dejo paso a Jade ya con un tema que, oye, que mola mucho este debate. Bueno, pues muchas gracias a la gente de BES por la invitación. Simplemente para justificar un poquito mi presencia aquí, puesto que no soy experto en nada, vamos, Ponte la cámara, por lo menos por favor. la parte de, como ponga la cámara bajo la audiencia, pero el SAR, pero bueno. Perdón, es que lo tenía ahí puesto. Simplemente deciros que mi presencia aquí un poco es porque el curso este que se trata de blockchain y de transporte, de IoT, en el sector logístico, como ya se había dado previamente un curso de blockchain con anterioridad, una de las sesiones, la última o penúltima que se dio, entonces pues sí que tenía un hilo conductor que surgiera ahora esta sesión. Lo que pasa es que vimos que podía haber gente que
se sumara de nuevo a este curso, que no hubiese estado en la sesión anterior y a lo mejor se quedase un poco perdida o despistada o que no supiera un poco hilar el argumento de todos estos cursos en lo que a blockchain se refiere. Entonces, por eso fue que me dijeron, oye, intenta hacer una explicación rápida, sencilla y didáctica de lo que es blockchain, para que aquellos que sea su primera aproximación, su primer contacto con lo de blockchain, que no se asuste por los palabras que luego se vayan a tocar y por los conceptos que luego se vayan a manejar, y que harán en los siguientes días los ponentes que son más expertos que yo. Entonces, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Creo que ya debéis estar ahí. Y os cuento un poco lo que me he ido, lo que quiero contaros un poco con lo de blockchain. ¿Qué es blockchain? Pues blockchain es una tecnología nueva, nueva para lo que viene siendo esto de la tecnología, que su crecimiento es rápido y exponencial, y vienen surgiendo tecnologías disruptivas cada vez, cada menos ciclos de vida. Es una tecnología que está basado en la cadena de bloques, de ahí el nombre en inglés, la traducción que han hecho en español del nombre en inglés, blockchain. ¿Qué significa blockchain? Pues blockchain no es ni más ni menos que en esos bloques, en esas cadenas, van fijando una serie de bloques con datos que no están centralizados, sino que están descentralizados por todos los ordenadores, todos los servidores que conforman unas redes, que conforman Internet, por así decirlo, donde no hay una autoridad que los controle ni los vigile, sino que esa red está descentralizada y todos somos juez y parte de esa información que va por ahí surgiendo, y donde además y por ahora, hasta el momento, esa información no se puede corromper, no puede ser alterada, no puede ser transformada por nadie. Lo único que se podría añadir a esa cadena de bloques es añadir nuevos bloques, nuevos eslabones que complementarán, ampliarán, modificarán la información que hubo en un principio, pero no se autodestruye, no se destruye la parte primera que queríamos hacer. Entonces, si alguien dice que, hablando de los sensores, que aquí hay un 90% de humedad y una temperatura de 40 grados, pues esa información que se ha tomado en una planta de refrigeración no se puede ver alterada por nadie. Lo único que se podrían hacer es añadir más bloques y decir que esa temperatura ha cambiado o que esa temperatura se va a modificar o que esa temperatura ha surgido, lo que sea, pero ese primer dato no se puede modificar. Cuando se genera ese bloque de datos, se desmenuza muy pequeñitamente, de una forma ilustrativa contada, se pica en cachos pequeñitos, se reparte por toda la red y cada uno se hace validor, se hace notario de esa información, la va transmitiendo, la va enganchando, la va conectando, pero es imposible que esa información sea alterada. Una información, un dato simple, sencillo, como puede ser el de la temperatura y la humedad que tiene un sensor en una planta refrigeradora, pues no es un dato que diga que alguien lo puede querer alterar o lo puede modificar, pero si estamos hablando pues de un contrato entre partes o si estamos hablando de unos datos médicos de una persona o estamos hablando de algo que ha recogido un notario y que no puede ser alterado, pues ahí sí que adquiere mucha fuerza y mucho valor la parte esta de blockchain. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto para nosotros como usuarios? Pues varias, y ahora mismo la tecnología que hay en cuanto a blockchain, aunque va muy deprisa en cuanto a tecnología, va muy despacio en cuanto a encontrar nichos de mercado, en cuanto a encontrar oportunidades de negocios en este nicho, en este segmento. Para nosotros es clave todo esto porque hay un punto grande de confiabilidad. Los datos que vamos a manejar aquí son datos que son verdaderos, que no... bueno, no tienen por qué ser verdaderos, pero sí que son reales. Son los datos que se han tomado o que se han
se han creado, no son datos que puedan ser variados por nadie. Entonces, hay un punto ahí que hasta ahora ninguno de los datos o ninguna de las información que antes se tenía cumplía este requisito. La información que antes alguien sacaba o daba como buena o como válida se aceptaba porque había un organismo que decía que era buena, pero ese organismo podía ser más o menos imparcial o podía ser más o menos afectado por intereses propios. Esta tecnología blockchain tuvo su primera y su máxima difusión, su máximo crecimiento, su máximo exponente en lo que todo el mundo conoce como las criptomonedas. Las monedas estas como Ethereum, como DAO, como Maker, como todas las que ahora ya cada uno está sacando la suya. Facebook va a sacar la suya en enero, febrero, Telegram también ha sacado la suya. Son las primeras monedas que se empezaron a utilizar. Bitcoin, que es el ejemplo más relevante, sobre todo ahora que está pegando un pelotazo alto en cuanto a su valor, son por lo que más se conoce a blockchain, por los primeros productos que surgieron, que se explica además muy bien. La moneda esta que os estoy diciendo, Bitcoin, es el ejemplo más claro de lo que puede ser blockchain. ¿Y qué es Bitcoin? Pues es una moneda que el valor que tiene esa moneda no la dice ni el Banco de España ni el Fondo de Estados Unidos de la bolsa americana, ni lo dice, no sé, la sesión de Japón, en Tokio, que te dice cómo está el precio del valor de eso. El valor del trigo, el valor de todas las monedas, las dictamina, entre comillas, un poco los mercados nacionales, el Banco de España, en este caso el nuestro, o el Banco de Tokio, o el Banco de Nueva York, o el Fondo de Reserva Nacional Americana en su caso, que son los que te dicen cuál es el valor que tiene esto. Esos valores que pueden fluctuar, pues, bueno, hay ciertas medidas proteccionistas que se ponen para que esos valores no bajen mucho, porque si no se vería afectada la economía americana en este caso y podría pasar, pues como pasó en el viernes negro aquel en el martes negro aquel que hubo en Nueva York en los años 20. Y para evitar ese tipo de cosas, pues estas son las entidades que controlan, que articulan este tipo de cosas. Bueno, pues blockchain hace lo mismo con la moneda Bitcoin, pero de una manera descentralizada. Entre todos, y esto es la parte más complicada de entender, entre todos aseguramos que el valor que tiene esa moneda es el que es y entre todos decidimos si el valor está al alza o el valor está decayendo. ¿Cómo se decide eso un poco? Pues dependiendo de que la gente esté minando, dependiendo de la gente que compra y que haga transacciones, dependiendo de los traders que están haciendo las operaciones de bolsa, un poco así entre todos. Pero se está aceptando como una manera distribuida, una manera descentralizada, que seamos entre todos quien marca ese valor y está funcionando. Hoy en día está a unos 16.000 euros aproximadamente el Bitcoin y empezó por unos 3.000-4.000 euros. De hecho, en el último mes ha tenido un subidón espectacular y la gente compra y vende y está funcionando. O sea, los traders y algunas empresas te están dando dinero, es real. Tú metes 100 euros y cuando lo quieres recepcionar o cuando quieres recuperarlo, pues las compañías, las empresas que se encargan de esto, te devuelven 150, te devuelven 200 euros, depende de cómo esté eso. Entonces, esa es una de las condiciones que se da o de las características que tiene esto, que tiene un valor y que además nos permite confianza en lo que se está utilizando. ¿En qué más lo tenemos? Sobre todo en dos aspectos que están, aparte del económico, dos aspectos que están funcionando muy bien. En lo que es la cadena de suministro o lo que estamos hoy hablando, en la parte de logística, de transporte y sobre todo en la parte, ahí no me meto mucho porque vamos a hablar van a hablar mucha gente de esto, entonces en estos días y no me meto mucho, y en la parte de trazabilidad alimentaria, que es el otro gran campo que está avanzando más rápido que el resto de campos. Que lo que a nosotros nos da valor esta tecnología es que el alimento que yo me voy a tomar me lo pueden certificar que desde la recogida en campo, desde la explotación en campo, en la cooperativa, hasta que a mí me llega a la mesa,
no va a haber ninguna alteración. Si a mí me dicen que esto es un 5J o me dicen que es una lechuga ecológica y que no se han vertido sobre ello ningún tipo de pesticida, ni de fertilizante extraño, ni nada de nada, y me llega a mí me está garantizado que esa lechuga que me llega es verdadera. No hay cambios, no hay ningún tipo de falsedad a la hora de esto. Casos como el de el lomo mechado que se dio hace un año en Sevilla y que murió gente, o casos como se ha dado en el Carrefour, bueno, no hay nadie en el Carrefour aquí, ¿no? Pues casos como que se han dado en el Carrefour hace también menos de un año, donde se decían que piezas de jamón cumplía ciertas características y localidad que eran extremeñas y de tal eso, y eran mentiras, pues de todo eso nos lo vamos a quitar de en medio. Esas son garantías que nos están dando la parte de eso, entonces, que nos está dando blockchain. ¿Qué es lo que va a surgir aquí? Nuevos mercados, nuevos negocios y nuevos modos de riqueza. Se van a crear nuevos agentes, nuevos intermediarios, nuevos jugadores que van a intervenir en todo este tipo de cosas y que van a mover un poco, van a agitar un poco el mercado de lo que hay y se va, o hay esperanza por cantidad, no tengo aquí los números, eso lo puedo facilitar en la presentación, pero se está hablando por Gartner, por JP Morgan y por todas estas consultoras grandes que va a ser un sector donde se va a manejar muchísimos millones de euros, donde va a haber grandes inversiones y donde se va a manejar muchísima pasta. La parte de que a mí me interesa quedar claro de esto, que aunque no entendamos un poco la tecnología, y estoy pasando por encima de ella, que es un poco compleja, pero aunque no entendamos la tecnología, tampoco nos hace falta entender la tecnología. Lo que nos hace falta saber es conocerla, es saber que hay gente que sí la sabe manejar, que sí la gente la puede, se puede hacer cosas, se puede utilizar, pero que nosotros lo que tenemos que ver es la capacidad, el potencial que tiene estas tecnologías para crear nuevos nichos de mercado, para crear nuevas profesiones, para generar dinero, para abrir nichos de negocio en nuestro negocio propio, en nuestra empresa, y que hay una cantidad de retos y de mercados que se están abriendo ahora, que son generados por nosotros. Luego, si puedo, digo 4 o 5 de ellos, que hasta hace nada son impensables. Saber que subastas de vehículos, que mercadeos de fruta, que contratos, que seguros entre aviones y nosotros particulares, que seguros entre personas físicas, todo eso se está haciendo ya, está habiendo negocios que están surgiendo en torno a esto y que está utilizando la tecnología blockchain para llevarse a cabo. Un ejemplo de lo que se está llegando, ¿serían contratos encriptados? Sí, sí. Todo esto son contratos, no me quiero meter mucho, pero hay unos algoritmos que crea la propia tecnología, que está así configurado, está así codificado para que se creen esos contratos y donde cuando yo llegue tarde, cuando el AVE que pasaría por Badajoz en el 2025 o más, si llegase tarde, cuando llegue a la estación de Badajoz y vea que llega a las 12:20, cuando su hora de llegada hubiese sido a las 12, por ejemplo, pues directamente a mí se me abone un porcentaje o se me abone la devolución del billete entero porque ha llegado tarde. Ese tipo de cosas yo ya no tendría que ir a ventanilla, no tendría que coger un formulario de reclamación y esperar a que Renfe resolviera a favor o en contra de mí eso, sino que directamente se haría de manera automática. En cuanto al relojito que llevase la cabecera del AVE, la locomotora del AVE, entrara por Badajoz y hubiera un sensor que dijera esta es la hora de llegada, automáticamente se hace un matching y si ve que no son las 12 horas, automáticamente dice pues hay que mandar el reintegro del billete al subtitular porque no ha llegado a la hora prevista. Pues todo eso se haría de manera automática. Hay ahí ese tipo de nichos de mercados, están ahora creándose, están ahora de manera incipiente, están ahora
existiendo, pero de una manera, así ya digo, un poco todavía nueva. Entre particulares, que es la parte un poco que más nos preocupa a nosotros. Hay alquileres de coches, hay alquileres de apartamentos. En Sevilla yo hay una, ya lo he visto, ya de hecho lo he tenido. Hay una empresa en Sevilla, ahora no recuerdo el nombre, no es de estas de las de estas que lleva todos los apartamentos. Bueno, luego me sale, luego me acuerdo y os lo diga. Donde cuando yo hago el contrato de alquiler, a mí me dejan una tarjetita automatizada y cuando yo llego a la puerta la paso por la cerradura que es electrónica, se me abre y yo ya puedo disfrutar de mi fin de semana en Sevilla. Cuando me voy, vuelvo a pasar la tarjetita y ya se queda cerrado mi estancia allí. Si hubiera algún tipo de cosa, si yo no hubiese pagado el suplemento, si yo no hubiese pagado el alquiler de ese fin de semana, la tarjeta no tiene validez, no funciona y directamente yo no podría acceder. Todo eso ya se hace de manera automática si yo tengo que recurrir a verme físicamente con la persona o que me dé la llave o que haga una señal o que haga una transferencia o un bizum al propietario. Se hace todo de manera automática. ¿Cómo funciona un poco esto? Pues básicamente como funcionan los libros de contabilidad de toda la vida. El típico libro de contabilidad donde se registran las entradas de dinero, donde se registran las salidas y donde hay una contabilidad, pues así es como funciona un poco el pensamiento o la ideología que tiene el blockchain. Cada vez que se hace una entrada en una cadena de bloques, queda registrado, donde diciendo fulanito, el ID, porque no es fulanito, es el ID, lo que sea, hace esta entrada con esta anotación, queda registrado en ese libro. Cuando otra persona quiere eliminar ese, no puede, pero cuando quiere modificar ese registro, vuelve a abrir ese libro mayor, la gente le tiene que dar acceso a ese libro mayor, accede a ese libro mayor, hace la modificación que sea, entre una serie de pares verifican que ese dato está perfectamente subido y está perfectamente conformado y entra dentro de la parte de ese blockchain, de esa cadena de bloques. Con lo cual, cuando alguien quiere quiere cerciorarse de un dato, de una información que hay, puede seguir a través de estos libros mayores, puede seguir todo el trazo, todo el recorrido de la información que se ha ido metiendo en esa cadena de bloques y adoptar la decisión que quiera adoptar para este tipo de cosas. Aquí la parte buena que tiene todo esto, y ya lo vimos, y enlazo con esto, es que el papel que juegan los abogados, el papel que juegan los notarios, se va a ver, y el papel que juegan sobre todo las aseguradoras, se va a ver muy alterado, se va a ver muy modificado, va a cambiar y van a tener que renovarse más que los usuarios sin cualificación, como decía antes por ahí un compañero. Van a tener que redefinirse su función en este tipo de cosas. A partir de ahora habrá un abogado que tenga que decir cómo va a surgir ese contrato, habrá un notario que tenga que certificar que ese contrato que se ha hecho pues tiene su validez, tiene tal, pero surgirá una persona entre medias que sea un informático, que sea un programador que va a tener que pasar ese contrato, lo va a tener que pasar a un lenguaje informático para que todo eso se cumpla. Todavía está por ver, pero sí que tendrán que, y ellos sabrán que son la parte afectada, pero sí tendrán un poco que redefinir cada uno su rol en este sistema y su rol en el juego este que va a surgir ahora mismo. La parte financiera, la parte aseguradora, la parte de abogados y la parte de derecho son los que más van a sufrir, y los otros, los clientes, los usuarios finales, son los que más vamos a sufrir un poco lo que va a significar la revolución esta del blockchain. A través de sensores, y ahí os lo irán explicando, en uno de los ejemplos que tengo aquí puesto, cuando yo me compro un coche y está financiado, en cuanto yo deje de pagar una cuota, a mí el banco no me embarga nada, ni el banco me va a llevar un apercibimiento, ni me van a meter en el registro de morosos, ni nada de nada, ni lo del hombre del FRA me va a perseguir. En cuanto yo deje de pagar una cuota, o dos, según lo establezca el notario o lo establezca el contrato, pero en cuanto yo deje de pagar una cuota,
el que sea la Renault o el que sea la SEA va a inutilizar mi coche y yo a partir de ese momento mi coche queda bloqueado y no lo voy a poder utilizar sin tener que acercarse desde el terminal en la sede de Renault, en la sede de SEAT, va a poder bloquear mi coche y va a poder bloquearlo o va a delimitar ciertas funciones, depende de lo que se quiera llegar, y yo voy a tener que o volver a pagar o me quedo sin el uso, sin el disfrute del coche. Pues todo este tipo de cosas son las que va a recoger lo que recoge blockchain. Aquí os dejo una serie de enlaces que os viene muy bien. Como son varios vídeos, tampoco quería ponerlo para no hacerlo muy largo, de qué es blockchain, de cómo crear un monedero o una cartera, que esta parte sí que me apasiona más y además ahora que está tan en boga porque las criptomonedas ahora están subiendo eso, le diré a la gente de Best Consulting que hagan una sesión o por lo menos uno de los días de los cursos para la próxima edición que sé que se está trabajando, que se haga uno de cómo invertir y cómo tener tus criptomonedas y cómo poder invertir, que por ahora hasta que se regule esto y hasta que se normalice un poco se puede ganar pasta, luego ya cuando sea un commodity y todo el mundo entre, ya los márgenes de beneficio serán menores y no habrá tanta pasta que ganar, pero de momento sí, y es una parte interesante y que está chulo, que está bien, que deberíais de probar. Y la parte de modelos de negocio con blockchain. ¿Qué parte de cómo crear, cómo habilitar? Jale, sí. ¿Cómo le ponemos al curso? ¿Cómo ganar pasta con blockchain o...? Así, directamente. Hazlo, es como estos vendeburras que salen en Facebook de ¿quieres aumentar tu tráfico de internet por 1000? ¿Quieres ganar dinero en 4 semanas? Pues una cosa de eso, un nombre de esto totalmente falso, pero sí muy llamativo. No, no ganar dinero porque esto al fin y al cabo no deja de ser como el juego de la bolsa. Tú compras y vendes según como creas que va la bolsa y tal. Y las criptomonedas tienen hoy por hoy una característica y es su volatilidad. Lo mismo sube como está subiendo ahora, que está subiendo más de un 300% en los últimos 3-4 meses, como pega un patinazo y desciende un 40, un 50, un 80% en menos de horas y te quedas sin pasta. O sea, tiene mucha volatilidad, pero es la parte buena, que al ser tan volátil, lo mismo ganas mucho dinero y puedes como la palmas. Y como por ahora todavía los bancos y sobre todo Hacienda no se han enterado muy bien del juego, te permite jugar con este dinerillo sin que tengas que declarar todo lo que estás haciendo ni nada. De momento, con pequeñas cantidades te puedes meter. Y bueno, estos enlaces que quiero que los echéis un vistazo, que son vídeos, no son muy largos. Hay uno creo que está en inglés, pero está traducido al español, con lo cual lo podéis ver. Y es bastante interesante para haceros idea de lo que es el blockchain. Luego, si los que vais a moveros o los que estáis enredando, los que estáis pisteando un poco de montar algo, montar un proyecto, montar una empresa y todo esto, una pequeña guía, unos pequeños tips para movernos en este ámbito, sin que suponga un trauma así meterse en este tipo de cosas. Un momento que se... bueno, todas las aplicaciones que se están moviendo en blockchain, todas están en un aumento, todas están posicionándose muy bien, todas las empresas están abiertas, están receptivas a utilizar esta tecnología por el desconocimiento, porque es un campo todavía sin trillar y entonces ofrece muchas expectativas, con lo cual es una ola en la que te puedes subir, que por ahora es favorable. Ya sabemos cómo funciona esto, que si eres de los primeros en posicionarte tienes mucho ganado. WhatsApp para mí es una M, pero Telegram le da 1000 vueltas, pero como fue la primera, pues se llevó la cuota de mercado y esta. Pues eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Segundo, identificar rápidamente que el negocio o lo que tengáis pensado se puede meter, se puede aplicar tecnología blockchain. Es un activo que suma y que se puede añadir a vuestra cadena de valor de vuestro negocio, de vuestro producto, de vuestro servicio. Las interacciones con blockchain se están estandarizando. De hecho, a mí me han pagado desde Sudamérica
me han pagado con Bitcoin. No deja de ser a través o sea, utilizando la tecnología de blockchain, pero me han pagado con Bitcoin. No es una cosa simplemente para jugar o para participar en bolsa para ganar pasta, sino que ya se hace, ya se está haciendo un estándar para interactuar con otras empresas, con particulares, para hacerlo commodity. Algo que hay que tener en cuenta son los objetivos y el presupuesto. Cuando todo el mundo habla de que esto es software libre, que todo lo que hay es gratuito, que generar un contrato es gratuito, que meterse en la red Ethereum es gratuita, daros de alta en esa red es gratuito y se puede empezar a trabajar. Hay que tener un poco de cuidado con esto, porque sí que es cierto todo eso, pero cada vez que vamos a hacer una operación, cada vez que en esa cadena de bloques vamos a añadir un eslabón más a esa cadena, vamos a meterle nuestra información, nuestro contenido, cuesta pasta. Entonces, hay que tener en cuenta lo que se está haciendo, lo que se está trabajando. Y luego, las normas y plazos. Ahora mismo es un poco territorio virgen lo que nos podemos encontrar en cuanto a blockchain, con lo cual tiene de bueno que al ser un territorio virgen y no está muy, a ver, zonas inexploradas, puedes posicionarte bien y puedes hacerte provocar tu killer app y montarla ahí, ser el que te quedas con todo, pero al no haber tampoco una legislación y al no haber todavía eso, te puedes encontrar con los problemas que derivan de esa situación, de que no haya una legislación que te dé soporte o de que si haces un smart contract con una empresa china o con un partner tuyo chino y pasa de ti o no se cumple, pues a ver qué legislación es un poco la que te puede proteger o te puede avalar en este tipo de casos. Entonces, ese ecosistema hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo controlado. Vale, la parte de blockchain, sobre todo cuando vamos a empezar un proyecto, hay que tener un par de cosas claras. Como es un terreno tan amplio y tan vasto el que nos vamos a encontrar en el mundo blockchain, identificar claramente el objetivo al que se quiere llegar, estableciendo unas metas. Porque si no, también, o sea, aquí lo que pasa es que la escalabilidad es tan sencilla y las oportunidades hay tantas que empiezas a escalar, mega escalar tu proyecto y se puede convertir en un proyecto que no es asumible o que se te ha ido de las manos por su grandiosidad y no lo controlas y palmas pasta, que al fin y al cabo es lo que estamos tratando de evitar. Una pequeña ejemplo práctico, una plataforma de microfinanciación para una ONG que ayude a países en vías de desarrollo a tener herramientas, a tener semillas y a poder establecer una pequeña plantación, cosechas para que esa gente sea autosuficiente y pueda generar dinero. Estaba eso, que en principio era un proyecto así pequeñito. Cuando se mete contratos inteligentes para que una vez que la gente done dinero y haya un mínimo exigido, ese dinero revierta en esa población, luego se escala a que se haga unos contratos donde la gente que va a generar dinero decidan cuáles son los proyectos que van a ser los beneficiarios de ese proyecto. Pero para que a su vez el dinero que va a llegar a esa gente, la contraparte puede recibirlos, hay una contraparte que es la que va a buscar esos proyectos faltos de dinero con necesidades, que son los que se van a preocupar de que los donantes sean gente con pasta y de que en verdad haya dinero cuando uno va a exponer su caso, va a exponer sus necesidades. Pero a la vez, como esos pequeñas donaciones, el Estado va a ser garante de que ese dinero se recibe y que ese dinero no vaya a especular, sino que es una donación, el Estado también tiene que ser garante de que esa financiación, ese trasvase de dinero está ahí y es verídico, que también se suma como agente a ese proyecto. Quiero decir que eso al final, un proyectito pequeñito que no iba a suponer más de 4 o 5 mil euros y que iba a ser una ayuda para
comerciantes pequeñitos en Latinoamérica, se está empezando a convertir a un megaproyecto donde ya está interviniendo mucha gente, donde se está sumando muchos agentes, porque lo ven bonito, porque lo ven práctico, porque lo ven sostenible, pero se está convirtiendo en algo excesivamente grande que a lo mejor el proyecto se está yendo. Entonces, hay que definir muy bien el proyecto que queremos y la estabilidad que queremos darle. Para eso, entonces, desarrollar lo que se llama una prueba de concepto. Una vez que tengamos hecho la prueba de concepto y que veamos que funciona y que veamos que es práctico, empezar a trabajar con él, empezar a hacer pequeñas pruebas y baratas y rápidas. Si esas pruebas vemos que no son rápidas o vemos que no son baratas, dejarlas, y es mejor morir pronto y palmar poca pasta que seguir empecinarnos en que ese proyecto siga adelante y morir más arruinados y perder muchísimo más tiempo. Entonces, hay que tener muy claro cuánto vale implementar o cuánto vale crear un negocio dentro del blockchain. Un contrato normalito, pequeño, donde solamente sea un contrato, puede ir desde 200 a 300 euros hasta multiplicarse por 20.000. Y sobre todo en el caso de que estamos hablando hoy de la logística y del transporte, tener en cuenta que si cada sensor empieza a subir datos de que el camión refrigerado, de que el transporte ha pasado por aquí y que validamos que el camión ha pasado por aquí y sigue la ruta en horario pertinente y que la cadena del frío se está manteniendo y sigue hasta el siguiente punto de destino, y ese otro punto de destino vuelve a subir datos diciendo que cada vez que metemos un dato en esa cadena de valores nos cuesta pasta. Entonces, hay que tener cuidado con la cantidad de información que vamos a subir a blockchain, porque se nos podría ir de precios. Esto, que ya lo he dicho, sería una de los tips en contra, o los tips, las desventajas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de emprender este negocio. Ya no me repito, porque ya lo he ido diciendo conforme estaba contando la parte buena, he ido comentando la parte que nos podíamos encontrar con esta tecnología. La parte que nos interesa a nosotros, y ya no me enrollo más, en cuanto a que blockchain, saber que, y sobre todo en cuanto al transporte, ya lo explica, y la logística ya lo explicarán los siguientes expertos, pero deciros que es un campo muy amplio, muy abierto, todavía, si se permite la expresión en cuanto a la parte económica, muy salvaje, con mucho potencial, que aunque pueda tener una pega o una complejidad tecnológica, a nosotros no nos tiene por qué afectar. Ya se encargarán la gente que controla de esto de programación para poder resolver este tipo de cosas, que nos asegura una trazabilidad y una certeza de los datos y una inmutabilidad de los datos que hasta ahora ninguna otra tecnología no lo podía permitir, y sobre todo, y es la parte que a mí más me interesa, que las condiciones que se ponen a la hora de establecer un acuerdo entre proveedores, entre clientes, entre nosotros, las establecemos nosotros con ellos directamente. No estamos a expensas de que la tecnología tenga una limitación, o de que haya unos estándares que tenemos que cumplir, o de que haya una entidad superior que sea la que nos fije o la que nos diga cuáles son los acuerdos hasta dónde podemos llegar. Por ahora no hay límite en esto, y lo que yo quiera cerrar con mi proveedor, con mi cliente o con mi par, lo definimos entre los dos y sin límite ninguno. Y es la parte que por ahora, que de ahí su crecimiento, que está funcionando en esto del blockchain. Dicho todo esto, la parte del blockchain, que no me he querido meter mucho en la parte técnica, es la tecnología adecuada, que va a casar muy bien con la parte de logística para garantizarnos trazabilidad en toda la cadena de valor y asegurarnos confiabilidad de los datos a la hora de obtener, sobre todo, como vamos a hablar mucho de sensores, se hablará mucho de sensores, de que todos esos datos sean reales y no estén alterados en ningún momento. Eso es imposible por la tecnología, con lo cual eso nos crea hasta ahora un valor que ninguna de las otras tecnologías que existen en el momento nos la aseguraba, nos la certificaba. Y dicho lo cual, miro el chat, que no estaba atento a él, y me comentáis lo que queráis.
Si alguien quiere... A ver... Curso fraude 4.0. Con suerte no se va a producir fraude. La parte buena de esto. De hecho, una de las partes, y respondiendo a Francisco, una de las partes que todo pasa con este tipo de movidas es que el agricultor, el ganadero, el que está a cargo de la parte de alimentación, pues te dice que, yo qué sé, que su producto, que su bien es el que es y que es el bueno, y que cuando llega a la tienda de supermercado, a la tienda de barrio, sí, ya están subidos, Francisco. Ya están subidos, ya lo puedes ver. Si no puedes, me dices, porque a lo mejor me he equivocado al copiarlo, pegarlo, pero tienen que estar. No están subidos a YouTube. Solo los tienen los asistentes al curso de blockchain. A los asistentes al curso de blockchain sí los tienen, pero porque están en cloud, en nube privada. Ah, ok, vale, te refieres a los que del curso de blockchain. Vale, vale. Sí, los anteriores, las 6 sesiones de blockchain empresarial. Creí que eran los enlaces que yo os había puesto. Que aquí la parte buena de blockchain, la parte que interesa es que el fraude desaparece. Ya no puede nadie decir que un jamón es de una procedencia y es de una calidad determinada y alterarlo, porque eso es inviable. Y además, poniendo una serie de sensores, si mueves al cerdo de sitio, si mueves al cerdo de localidad, o si el cerdo no tiene unas características, y la empresa esta BioBio los va a decir, de sal, de carne, de magrosidad, etcétera, etcétera. Si no los cumple, ese cerdo no va a ser certificado como cerdo ibérico, con lo cual no se va a poder haber ningún tipo de fraude bajo ningún concepto, que es la parte que nos va a interesar a nosotros con esta tecnología. Al igual que en la parte logística y la parte de transporte. Si tú se ha roto la cadena del frío, podría haber alguien que desde Badajoz a Madrid dijera en Talavera que la cadena del frío sigue bien, que no ha habido ningún problema, y podría engañar o podría mentir. Ahora es tan sencillo como descargarte esos datos y dirías, oye, mira, en el kilómetro tanto ha habido un descenso de 4 grados y el material, la comida se ha perdido o no es válida o no es apta para consumo humano o lo que sea que sea. Todo eso ahora ya es inviable que se produzca con la tecnología blockchain. Y veréis cómo esa tecnología se va a aplicar al transporte y a la logística, que es donde más se está ahora mismo implementando y donde más se está teniendo resultados positivos. Bueno, mientras vale, si alguien se anima a una pregunta más, no sé si hay. Os recuerdo, porque como tenemos un puente por en medio, para que no haya problemas. Mañana, IoT para almacén, mercancías, transporte, con Pedro Pablo Fuentes. Miércoles 2. Jueves 3. Blockchain para transporte de mercancía, con aplicaciones de uso y proyectos específicos que hay en España y cómo poder implantarlo. ¿Vale? Con todo el tema de trazabilidad, de mercancías y productos, con José María Vera. A este señor preguntarle casos de éxito, que os puede comentar un montón de los que existe y de los que hay. Viernes 4, IoT, aplicaciones y casos de uso específicos ya para sector y mercado, con Javier Ramos Maganés, que además de BioBit Microtechnology está en el Parque Científico de Badajoz, que sabe y controla mucho el tema. Os damos un respiro en el puente, el 5, el 6, el 7 y el 8, y volvemos el miércoles 9 con aplicaciones y casos de éxito y la explicación de cómo funciona la plataforma telefónica TrustSoft para el tema del IoT y el blockchain y cómo lo podéis utilizar para proyectos específicos. El otro día lo vimos en el curso de blockchain un ratito y la verdad es que fue súper interesante. Esta vez vienen con aplicaciones y casos reales ya que se implementan en España en el transporte de mercancías y el tema de logística, que ya se están incorporando al mercado real, ¿vale? Y el jueves 10 veremos la plataforma Figure Space de la Diputación de Badajoz con algunas utilidades que se pueden poner en marcha de transporte y la logística, y al final, sobre la primera hora, tendremos el examen del curso. Así que... Sin pisarte... Nada. De las dos últimas que ha puesto Carlos, de las dos últimas sesiones, blockchain, que es una tecnología desagradable, la verdad, que es un poco fea, vamos, es bastante fea,
es muy áspera, me refiero a la parte de programación y la parte de todo eso es bastante áspera. La gente de Telefónica, Javier Ordóvez, que es lo que tenéis en pantalla, y la gente de Figuare os van a enseñar dos plataformas que sí, sin conocimientos técnicos especiales ni nada, si queréis empezar con un proyecto o queréis migrar parte de vuestro negocio, de vuestra empresa, migrarlo a la parte esta blockchain, la parte de logística, os van a dar una plataforma y os van a enseñar una serie de APIs muy fáciles, muy sencillas, muy visuales, quiero decir que no hace falta meter programación pura y dura ahí, para que podáis hacer ese trasvase de vuestro negocio a la parte de blockchain y a la parte de IoT. Y nada, por mi parte nada. No sé si hay preguntas, no sé si hay debate y si no, casi te dejo a ti que despida, Jale. No, yo simplemente... Hasta mañana a las 12. Si queréis poner las pantallas, podéis hacer una foto de grupo. Yo no sé si... Ah, venga, venga. Venga, el que pueda encenderse la pantalla, venga, vamos a hacer una foto. Quien pueda, quien pueda. ¿Vale? Quien pueda. Saca un pantallazo. Hola, Marco. Joder, macho. Hola, Paula. A ver, ¿sonreímos? Guay. Listo. Gracias. Nos vemos mañana a las 12 con Okay. Pedro Pablo Chao. Fuentes. Chao a todos.